Bueno, primero para hablar de las características, ya hemos hablado un poco de lo que se define como célula y la teoría celular. Ya hemos hablado de el núcleo, el ADN, el ARN, características y demás. Ahora vamos a hablar un poco, ¿sí?, sobre estas características que hacen que los seres se clasifiquen en seres vivos y cómo esta clasificación puede afectarme a mí pertenecer o no pertenecer a un grupo. Entonces, recuerde siempre esto. A pesar de que el hombre se crea un animal, algo superior, sigue perteneciendo al reino de los animales, sin importar lo que pase. Recuerden, reino de los animales. ¿Listo? Así quiera estar en otra rama, pero sigue siendo un animal, en pocas palabras. Entonces, ¿cuáles son las características de lo que llamamos seres vivos? La primera gran característica: poseen una estructura o una organización. Estas estructuras, estas organizaciones, si lo quieren ver, se le llaman células. ¿Listo? Se le llaman células. Hay organismos complejos, nosotros, que son pluricelulares y multicelulares. Entonces, pluri tiene muchas células en un mismo cuerpo. Multicelulares, múltiples tareas que van a desarrollar esas células. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que este grado de organización me va a permitir a mí literalmente poder hacer, escúcheme muy bien, escúcheme muy bien, va a poder hacer tejidos, después de los tejidos vienen los órganos y después de los órganos viene un individuo completamente formado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Esa es la primera cosa. La segunda característica que tiene todo lo que llamamos seres vivos es que crecen y se desarrollan. No es un ciclo de vida. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida no es eso que nos enseñaron a nosotros en primaria, que es crece, se reproduce y muere. No, los organismos no hacen eso si literalmente, si las condiciones del medio no lo permiten. ¿Listo? Entonces, aquí cuando hablamos de crecer y desarrollarse, se dice que cuando nace un organismo, en el caso de algunos que nacen, otros que sean por división y todo lo demás, entonces lo que va a pasar es que este organismo en primera instancia es pequeño, luego aumenta su tamaño, dependiendo de, pues, de las características de alimento, de la forma de consumir alimento y todo lo demás, y luego se desarrolla. ¿Qué significa este desarrollo? Significa llegar a, literalmente, a su estado de madurez. ¿Listo? Su estado de madurez es el que le va a permitir no sufrir más cambios, primera cosa. Y segundo, ese desarrollo le permite ya reproducirse. Esto es a lo que nos lleva la siguiente parte. Todo lo vivo, escúcheme muy bien, todo, absolutamente todo, todo lo vivo se puede reproducir, ya sea de una forma sexual o de una forma asexual. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Listo, perfecto. Entonces, bien, continuando con esto, y otra de las características de los seres vivos es que con estas tres que están acá, de la reproducción, del crecer y desarrollarse y de poseer una organización, se va a hablar también de algo que se llama autorreparación. Todos los seres vivos se pueden autorreparar. Es decir, si se llegan a cortar, pueden regenerarse. Claro está, si el daño no es muy grande, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Todas las bacterias se pueden regenerar si han sufrido algún tipo de daño o si, por ejemplo, algún tipo de organismo que se le corte una parte, puede volver a crecer, bueno, yo qué sé. Todo este tipo de cosas son las que hacen que podamos hablar de algo que esté vivo. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Otro tipo de características, que esto ya es evolución y adaptación. ¿Listo? Cuando usted le diga a una persona, oiga, evolucione,
pues respóndale, o cuando le digan a usted, respóndale, pues espéreme miles de millones de años a ver en qué me voy a convertir. ¿Esto porque es? Porque resulta y pasa que la evolución no es una palabra, es un concepto que tiene que ver con la adaptación de un organismo a un medio que le está exigiendo o adáptese o extíngase. ¿Listo? Eso es lo que se trata la evolución. Adaptarse a un medio de tal forma que al pasar el tiempo y las condiciones ambientales le permitan sobrevivir a este individuo. ¿Listo? Si no hay posibilidad de supervivencia, este individuo pues no va a poderse adaptar y evolucionar. ¿Vale? Más adelante vamos a ver todo lo que es pues evolución, características de la evolución y tenga en cuenta que la evolución no es lineal. Y eso de que a usted le digan que viene del simio es una vil mentira. Lo que significa es que tenemos un ancestro en común. ¿Qué significa eso? Que por allá unas 10.000 generaciones había un, llamémoslo así, un prosimio que, que tenía algunos rasgos humanos y algunos rasgos simios y de ahí empieza todo. ¿Sí? No es que pasemos de mono a orangután y orangután a humano. Eso nunca pasa. La evolución no es lineal. Quítese esa idea de esa imagen que nos enseñaron de Darwin, donde la evolución es lineal. Darwin nunca dijo eso. Lo que él decía era que tenemos ancestros en comunes y eso son algo que no se puede negar, que tenemos ancestros en común. ¿Listo? Otra cosa son otra característica es la regulación de funciones vitales. ¿Esto qué significa? A lo que llamamos homeostasis. ¿Qué es la homeostasis en pocas palabras? El nivel de agua o el nivel de agua que hay fuera y el nivel de agua que hay dentro. O el nivel de sal que hay afuera y el nivel de sal que hay adentro. ¿Listo? Entienda la homeostasis de esa forma. Los niveles de agua y de sal son perjudiciales para nosotros. ¿En qué sentido? Ujú. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿No? No, creo que no les estaba hablando a nosotros. Bueno, los niveles de agua son peligrosos, el exceso de agua del medio, es decir, imagínese que usted está, no sé, en el océano, ¿sí? Si usted se ha dado cuenta, si los que han podido viajar al océano, cuando la salinidad del agua es mucha, lo que hace nuestro cuerpo es absorber la sal y liberar agua. ¿Esto para qué se hace? Para que no haya un desequilibrio y nosotros, como somos células, ese desequilibrio pueda romper y destruirnos. Por eso es que las personas en el océano se deshidratan muy rápidamente. ¿Sí? Si usted está nadando o cuando vaya a conocer el mar, métase al mar y se dará cuenta que le va a dar demasiada sed debido a estos cambios que está haciendo su cuerpo para evitar pues que la sal dañe las células. ¿Listo? Que es una buena forma de evitar que se dañen. ¿Listo? Esto es un ejemplo de cómo funciona la homeostasis, que es este intercambio entre agua y sal de nuestro cuerpo para evitar que pues seamos destruidos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del metabolismo. El metabolismo, tómelo de la siguiente manera. Es, consumo un alimento, con este alimento absorbo nutrientes y tengo energía. Ese es el metabolismo. Y lo que yo haga a partir de esa energía o de lo que mi alimento me proporcione, eso es lo que la energía o lo que yo pueda realizar. ¿Listo? Aquí vamos a tener en cuenta que el movimiento hace parte de las características de lo vivo, pero no todos los organismos son ¿qué? Tienen movimiento propio. Esto ocurre, por ejemplo, en las plantas y en los hongos. ¿Por qué en plantas y hongos? Porque ellas se adhieren al sustrato. ¿Qué es el sustrato? En pocas palabras, de lo que se alimenta. Ya, eso es el sustrato. Entonces, a estos organismos que no poseen movimiento propio, los vamos a conocer como sésiles, es decir, están al lado o están encima del nutriente, absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y con eso ellos se mantienen. ¿Listo? Entonces, bueno, hay otros organismos que sí tienen movimiento propio, y entiéndase como movimiento propio el que ellos puedan decidir la dirección hacia dónde van. Las plantas y los hongos no lo pueden hacer.
Por ejemplo, los hongos que se reproducen por, algunos, no todos, aspersión de esporas, lo que hacen es liberar su espora, pasa una corriente de viento y pues esto lo desplaza. Eso no significa que el hongo literalmente haya dicho yo voy para el norte o voy para el sur, oriente u occidente, sino que el viento se encarga de esto. Eso funciona también con el agua y con algunos animales. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Hasta ahí bien. Bien, listo, perfecto. Resulta y pasa que estas fueron las características de lo que está vivo. Los humanos, cuando empezaron a estudiar todas las características de lo vivo, se dieron cuenta que hay organismos que se pueden clasificar. Tuvieron en cuenta algunos criterios de clasificación. ¿Para qué se clasifica algo? Para poder organizar cuál es su origen y su posible trabajo o posible investigación que se pueda realizar con este organismo. Entonces, a esto lo vamos a llamar de la siguiente manera: clasificación de organismos. Ojo, vamos a empezar por una parte bastante sencilla. ¿Cuál es? Es que, espérenme en un momento, voy a silenciar. Vamos a empezar con algo bastante sencillo, ¿sí? Muy sencillo, que es la clasificación de los organismos. ¿Listo? La clasificación, recuerden, nos sirve para poder literalmente estudiar a todos los organismos, a todos, absolutamente a todos, ¿vale? Entonces, lo primero que ellos hicieron fue la clasificación más sencilla. ¿Cuál es la clasificación más sencilla? La primera de ellas, determinar si un organismo tiene célula, núcleo, perdón, el núcleo dentro de la célula o no lo tiene. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el más conocido de ellos. Entonces, vamos a empezar por este. Los animales. ¿Cómo se clasifican los animales? Todos los animales se van a clasificar de la siguiente manera. La primera gran característica de los animales es son heterótrofos. ¿Qué significa la palabra heterótrofos? Tómenla de la siguiente manera. No producen su propio alimento y necesitan una fuente de alimento externa. Es decir, por ejemplo, otros animales, las plantas, no sé, hongos, ¿sí? Bueno, cualquier otro tipo de alimento que no pueda ser dado por ellos mismos. A esto se le conocen como animales. Otra gran característica de los animales, tienen movimiento propio. Alguno es muy lento, otros son muy rápidos. ¿Vale? Por ejemplo, las tortugas son muy lentas en su movimiento, mientras que los halcones son muy rápidos. ¿Listo? A pesar de que la tortuga y los halcones pertenezcan a los animales, tienen características diferentes que las vamos a ver la próxima clase. Bueno, ahora, estos animales van a tener algo que nosotros llamamos tejidos. ¿Qué es un tejido? Una célula especializada en una función. ¿Listo? Por ejemplo, los vasos sanguíneos son tejidos. Por ejemplo, los músculos son tejidos. Entonces significa que estas estructuras especializadas en algo son lo que nosotros conocemos como tejidos. ¿Listo? Además de esos tejidos, tienen algo que se llama núcleo, es decir, un núcleo definido. Entonces, son eucariotas, ¿vale? Para ya terminar todo esto, son eucariotas. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta que en esa clasificación de los que forman tejidos también van a estar las plantas. Las plantas también tienen tejidos. Un tejido de la planta, el xilema y el floema, por ejemplo, son tejidos vasculares que le permiten a la planta llevar savia bruta desde las raíces hasta los estomas, que son las hojas, literalmente. Ahí es donde ocurre la fotosíntesis y convertir esa savia bruta en savia refinada, y esa savia refinada es literalmente es la savia bruta mezclada con, literalmente, llamémoslo así, con el sol para formar savia. ¿Listo? Estos
organismos del reino de las plantas se le conocen como autótrofos. La palabra autótrofo significa que literalmente producen su propio alimento. No necesitan a otro organismo que esté vivo para su alimentación. ¿Listo? Estas son las plantas. Y otra cosa de las plantas es que todas las plantas son sésiles. ¿Qué significa la palabra sésil? Que están adheridas al sustrato. Y no importa si es una planta rodante, no tienen movimiento propio. ¿Qué son las plantas rodantes? Literalmente son plantas que se las lleva el viento. Eso es una planta rodante. ¿Listo? Hasta aquí claro cómo va la clasificación, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, señor. ¿No? Listo. Recuerden que Bien. esta clasificación la vamos a extender bastante cuando la próxima clase ya empecemos a decir cuáles son cómo se clasifican los animales, cuál es su principal característica. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre un reptil y un, no sé, se me fue el nombre, y un anfibio. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? O, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un humano, ¿sí? Y una ballena, a pesar de que también seamos mamíferos, ¿qué nos diferencia? ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, ya para terminar vamos a ver un reino muy famoso de ellos que se llama el reino de los hongos o el reino fungi. ¿Listo? Reino fungi. Se llama fungi debido a una persona, un japonés de apellido Fungi, que se dedicó toda su vida al estudio de los hongos, toda su vida. Y fue uno de los pioneros, ¿sí? Que dijo que el reino de los hongos no tiene nada que ver con el de las plantas, son reinos completamente diferentes y que su clasificación, a pesar de que pareciera que los hongos son formas primitivas de las plantas, no tienen nada que ver. Primera cosa, los hongos no forman tejidos, es decir, no tienen una estructura o un tipo de célula especializada en algo. Todo lo que usted ve del hongo son pequeñas, llamémoslo así, como una especie como de célula se une con otra y le van dando como esa forma que tiene. Lo segundo es que son heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento, no tienen nada que ver con la fotosíntesis. Y lo tercero, también se dieron cuenta que los hongos pueden degradarlo todo. Como dato curioso, por si les interesa un poco, se está probando biotecnología, sobre los hongos para degradar plástico, cualquier tipo de plástico. Entonces están haciendo pruebas con los hongos para que este hongo, perdón, tiene que ser microscópico, llega al plástico, lo degrada, lo deshace, para el hongo pues se convierte en alimento y así puede continuar con su ciclo. Entonces, es un dato bastante curioso sobre estos hongos microscópicos. Pero súper. Sí, es bastante chévere y bastante interesante cómo están tratando con hongos y también están tratando con bacterias. Esto, las bacterias para tratar de deshacer todo el plástico producido que nosotros hemos hecho. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, ya para terminar esto, los hongos pueden ser macroscópicos o microscópicos, es decir, imagínese que esto es como el champiñón que usted va a la tienda a comprar o como los hongos de los pies que usted tiene. Simple, fácil y sencillo. El medio perfecto para un hongo, ¿cuál es? Humedad, primera cosa, y segundo, el sustrato. ¿Listo? El sustrato, es decir, el alimento que está degradado. En algunos casos es mucho mejor eh, degradar alimentos. Ah, otra cosa y dato también curioso es que los hongos se han descubierto degradando cualquier tipo de materia inorgánica. Es decir, hay hongos que pueden degradar el, el cobre de las minas. Esto es muy interesante porque significa que pues esa degradación podría ayudarnos a nosotros a poder tratar de descontaminar un poco el planeta, pues de la parte sólida, ¿sí? Entonces es muy interesante. Bueno, chicos, creo que la clase de nosotros va a ir hasta acá, ¿sí? Esto fue un pequeño resumen, ¿sí? De todo lo que vamos a ver la próxima clase, cómo vamos a clasificar los organismos, cuáles son las características de por ejemplo, los anfibios, reptiles, mamíferos, aves e insectos, que son
siguiente parte del estudio y sobre todo entender esas relaciones, ¿vale, chicos? Entonces, nos vemos la próxima clase con todo esto, ¿sí? Que me les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana y chao a todos. Chao, profe, que Gracias. esté bien. Vale, Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Muchas gracias.